Señoras y señores, muy buenas tardes, buenos días desde la Universidad de Lleida, donde está a punto de comenzar una nueva edición de las Tardes del Liderazgo. Son las conferencias formativas que organizamos conjuntamente Ingenio Leadership School y Prisa Radio en Lleida. Hoy es un privilegio poder contar con nosotros con la participación de Joan Boada, quien va a enseñarnos cómo desarrollar las competencias directivas para obtener mejores resultados empresariales. El doctor Joan Boada es catedrático de universidad acreditado, es director del Departamento de Investigación Spitzenvalue Human Resources de la Universitat Rovira i Virgili y es miembro de Ingenio y Experts. Y como experts, es un gran experto, el doctor Boada, en creatividad, en emprendeduría, en salud laboral y, por supuesto, en coaching y en recursos humanos. Y ahora nos descubrirá precisamente cómo desarrollar estas claves de las competencias directivas para tener mejor resultado. Como saben, como siempre, al final, turno de preguntas. Ahora, con todos ustedes, Joan Boada. Muy bien, muchas gracias a la Universidad de Lleida, a Ingenio School y a Prisa, a Radio Lleida, por la oportunidad que me dan de poder estar aquí otra vez con ustedes y poder disertar básicamente sobre temas de actualidad, como pueden ser las competencias directivas y también la empleabilidad. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de competencias directivas tan importantes en el mundo actual con las turbulencias que implica el mercado laboral. También comentaremos los aspectos de empleabilidad como aspecto también fundamental desde una perspectiva personal y también algunas herramientas de desarrollo para poder crecer nosotros como personas y como profesionales. Empiezo con una frase de Deming, de la cual desde una posición vitalista para mí es muy importante, y es que muchas cosas que pasan, que nos suceden, también dependen de nosotros. Por tanto, tenemos que procurar desarrollarnos y que este desarrollo implique transformación personal. Las competencias, yo creo que desde la perspectiva del directivo, de los empresarios, nos permiten realizar sueños, nos permiten entrar en el mercado laboral tan competitivo como el actual y, por tanto, tener una capacidad de éxito importante. ¿Qué serían las competencias? Bueno, curiosamente, las competencias tenemos tres personajes que de alguna forma nos representan la transición de las competencias. Por un lado tenemos David McClelland, que fue el fundador del término competencias. ¿Y por qué fundó este término? ¿Por qué tuvo él la necesidad de activarlo? Pues muy fácil. El profesor McClelland era asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía un gran problema, y es que cuando llevaba a sus diplomáticos a los países que no eran Estados Unidos, estos diplomáticos con alta cualificación profesional tenían una gran dificultad de adaptación. Por tanto, alguna cosa pasaba que cuando llegaban a sus países de destino, prácticamente muchos de ellos fracasaban. Por tanto, aquí pasaba algo que era necesario tener en cuenta para poder seleccionar correctamente estos altos diplomáticos, y McClelland fue citado por el responsable de Asuntos Exteriores en el año 73 y a partir de aquí se desarrolló toda la teoría de las competencias. Posteriormente aparece Richard Boyatzis, que es un consultor que desarrolló las teorías de McClelland, y finalmente Daniel Goleman, que muchos de ustedes o muchos de vosotros ya conoceréis, que es el que ha acuñado el concepto de inteligencia emocional, que no deja de ser un término, digamos, comercial del término competencias. Es importante esto porque esto que actualmente parece una perogrullada, pues en el año 73 tuvo un gran impacto y a partir de aquí fueron muchas empresas multinacionales especialmente, y ahora últimamente ya con los años que han pasado las universidades están tan preocupadas incluso con el plan de Bolonia, de intentar desarrollar en sus alumnos las competencias profesionales. Evidentemente, en el mundo anglosajón eso ya hace bastante tiempo que está activado. Un poco de historia. ¿Qué permiten las competencias? ¿Qué permiten las competencias? Las competencias permiten, primero, capacidad de autorreflexión al directivo y, por tanto, una capacidad de autoevaluación para intentar desarrollar
para intentarlas desarrollarlas y ser más competitivo. También un crecimiento personal. ¿Cómo estoy en mi zurrón? De hecho, ya hago preguntas al auditorio. ¿Cuál es mi zurrón de competencias? ¿Cuál es mi mochila de competencias? ¿Cómo estoy de competencias? Esto es bastante importante. Y permiten también aumentar la empleabilidad. Sobre todo pensando bastante en los jóvenes y en la generación millennials, que es la que tenemos en las universidades y en muchas empresas vuestras, un ingeniero que tenga pues 25 años, 26 años, o un economista, estos son millennials. Y los millennials, más o menos, según un informe de ADECO, van a trabajar aproximadamente en 10,5 puestos de trabajo. Nosotros, más o menos, hemos trabajado en 3 o 4 y nuestros abuelos trabajaron en 1 o 2. Por tanto, aquí hay un gran salto en el mercado laboral y, por tanto, una forma de estar adaptado a estas circunstancias nuevas es necesario tener desarrolladas las competencias. No inciden las competencias en la ocupabilidad, por tanto, en las sillas que hay en el mercado laboral, ni tampoco en la contratabilidad, que son aspectos mucho más legales y mucho más jurídicos, pero sí en la empleabilidad. De hecho, ¿qué nos dicen los autores primigenios? Nos dicen que una competencia es una característica esencial que un trabajador tiene. Si eso lo aplicamos a vuestras empresas, podríamos decir que si tenéis en mente a un trabajador, vosotros lo tenéis catalogado o lo tenéis estereotipado por algo que es importante. Porque sabe atender muy bien a sus clientes, porque es una persona súper eficaz en informes finos, etcétera, etcétera, porque tiene capacidad estratégica. Por lo tanto, esto que podríamos ubicarlo en trabajadores estrella, estos son las competencias. En definitiva, Boyatsis y otros lo que han hecho ha sido, de alguna forma, categorizar todas las competencias. Evidentemente, las competencias tienen una repercusión importante porque si somos capaces de seleccionar, de determinarlas, de evaluarlas, nos pueden implicar poder hacer políticas de recursos humanos en captación del talento, retención del talento, selección de personal, promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, bueno, Boyatsis nos hablaría de características subyacentes, más o menos bastante igual a lo que nos indica McClellan. Algún autor más os indicaría que es tener medios y recursos, conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes e intereses, por tanto, el saber hacer, el saber estar. Yo indico que la competencia es hacer, no es decir ni es pensar, es hacer. Y evidentemente hacer significa que pones en práctica unos conocimientos, unas actitudes, unas habilidades. Es decir, yo sé conducir un coche o sé conducir un camión, pero me tengo que poner encima de él y empezar pues, a cambiar marchas, a poner intermitentes, etc. Esto no es teórico, esto es una realidad. O yo sé liderar equipos y mis equipos pues, tienen una eficiencia y un rendimiento importante. Tanto el concepto es saber hacer, no es algo teórico y algo etéreo. Podríamos decir también que en el mundo de las organizaciones y de la empresa, las competencias es un activo intangible. Un activo intangible tan importante como puede ser la marca de la empresa, como pueden ser los conocimientos de la empresa, como pueden ser las patentes de la empresa. Por tanto, es de realzar esta característica. Actualmente se llaman activos intangibles. En este sentido hay todo un movimiento teórico de activos intangibles que yo os sugiero que lo consultéis por internet, donde hay mucho material y muchas consideraciones. Por tanto, el capital intelectual, la calidad también es un intangible, el marketing es un intangible. Antes hablabais de marca, pues el marca es un intangible. Y, por tanto, configuran aquellos aspectos que diferencian a las empresas de aquellos que son buenas de aquellos que no son tan buenas. Los activos intangibles. ¿Qué permiten las competencias? Las competencias permiten ser reconocidas, poderlas desarrollar. Por esto después he incorporado algunos elementos que nos permiten determinar cómo podemos desarrollar estas competencias. Por tanto, no nos ponemos en una posición innatista en el sentido de que las tenemos y no podemos hacer nada, o no las tenemos y no podemos hacer nada. Tenemos capacidad de acción, de formación, y por tanto, en ese sentido, tenemos que ser optimistas. ¿Qué más? Son transferibles, nos pueden servir de una situación laboral a otra,
o de un ambiente más familiar a un ambiente mucho más empresarial. Por tanto, nos permiten, digamos, sobrevivir en diferentes ámbitos profesionales o particulares. Nos permiten encontrar soluciones también en el trabajo, soluciones creativas también. Y también importante, como he dicho antes, son aprendidas y sobre todo pueden ser evaluadas. Y por tanto podemos tener desde esa perspectiva un trabajador, un empleado, un directivo que podemos observarlas, ya bien a través de la evaluación de las competencias puede ser un poco compleja, ya sea a través de instrumentos psicométricos que hay en el mercado que se pueden elaborar perfectamente, o bien a través de la observación de varios observadores que están indicando cuál es el proceso, digamos, de madurez de las competencias. En ese sentido, podemos decir que hay una metodología muy importante que es el Assessment Center. El Assessment Center es cuando actúan varias personas a través de unos ejercicios ya programados y que varios consultores o varios investigadores están observando cuál es la respuesta de los actores y participantes a esta situación. Tanto podemos evaluarlas perfectamente. Algunas competencias que podemos tener. Os he puesto aquí un vademecum de competencias. No las comentaré todas, sino algunas de ellas. Por ejemplo, el control emocional, importante. Cómo reaccionamos ante un cliente pesado. Cómo reaccionamos ante, yo diría, incluso insolente. Y que sabemos que nos puede aportar un gran proyecto en el negocio. Y tenemos que aguantar, digamos, tipo, ¿no? Tenemos que aguantar el tipo, porque si no los resultados a final de año no nos van a salir. Por tanto, aquí tenemos capacidad estoica, capacidad de paciencia, capacidad de autocontrol emocional, sabiendo cuál es nuestra visión estratégica, por ejemplo. También la visión estratégica también sería otra competencia importante, es decir, dónde vamos, visualizar dónde vamos, dónde va la organización, dónde voy yo también a nivel personal. A una más la confianza, la autonomía, conocerse a uno mismo también sería una importante. Nos conocemos nosotros de forma suficiente, sabemos nuestras lagunas, sabemos nuestras fortalezas, sabemos nuestros límites, sabemos nuestras grandezas. Bien, esto es importante. Muchas veces los directivos en el día a día son incapaces de llegar a hacer estas preguntas porque el día a día nos come, digamos, la capacidad de pensar y de saber dónde vamos. No es culpa de los directivos, es culpa de, o no es responsabilidad de los directivos, sino que es responsabilidad de muchos factores que a veces se nos hacen incontrolables. Algunas más de tipo interpersonal, por ejemplo, afrontar situaciones sociales que sean complejas, aceptación, comprensión de los demás, por ejemplo, empatía. Algunas que he sacado de empresas importantes. Las otras eran más una taxonomía que yo tengo a nivel personal. Estas son más sacadas de empresas importantes. Por ejemplo, el liderazgo, la paciencia que antes he comentado, la discreción, importante. ¿Cuántos somos nosotros de capacidad de discreción y de capacidad de guardar secretos? Sobre todo personas que están en comités directivos o en lugares clave, por ejemplo, un director de recursos humanos o un técnico de recursos humanos que sabe mucha información de su empresa y de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y ha de procurar que no sean públicas muchas cosas y que por tanto no haya rumores, etcétera, etcétera, etcétera. Goleman. Hay una taxonomía muy importante que es la de Goleman. La tenéis en un libro que él publicó ya hace un tiempo, que se llama La inteligencia emocional aplicada a la empresa. No os voy a cansar con toda esta taxonomía porque la tenéis publicada, pero sí voy a comentar algunas de ellas. Por ejemplo, la conciencia emocional. Antes hemos hablado de autocontrol, por tanto, tener conciencia emocional es fundamental para saber cómo puedo yo reaccionar ante una situación complicada. Por ejemplo, yo tengo un colega
que en procesos de selección de médicos, digamos, en un hospital, lo que él hacía para ver cuál era la reacción de estos sanitarios o estos facultativos era lo que se llama la técnica de romper la entrevista. Y romper la entrevista significa que al cabo de 45 minutos de entrevista de selección de personal, él les decía que todo lo que habían puesto en el currículum era falso. Y entonces, evidentemente, había médicos que les sentaba como un tiro, reaccionaban virulentamente, pero es que él justamente lo que quería era comprobar esto, ¿no? Comprobar cuál era la capacidad de salir de una situación de tensión de un gran profesional o de un profesional, digamos, ya muy cualificado. Por tanto, hay formas para poder controlar o para poder evaluar estas situaciones. Por ejemplo, la adaptabilidad, importante. Cómo somos capaces de adaptarnos a diferentes entornos profesionales, yo diría a diferentes familias de puestos de trabajo, yo diría incluso cuánto somos de polivalentes, de poder ir cogiendo tareas que no son nuestras o no son del todo nuestras. Tanto aquí también un factor también interesante e importante. Bueno, la integridad también, relacionada con la ética personal, la ética profesional, también es importante esta. ¿Alguna más? El optimismo. ¿Cuántos somos de optimistas? A veces trabajamos con personas muy pesimistas, ¿no? Con personas que lo ven todo negativo. Bueno, incluso la empresa, evidentemente, ¿no? Su entorno. Incluso esta negatividad puede llegar a ser perniciosa para el clima laboral de la empresa o del departamento, ¿no? Por tanto, tener una cierta capacidad de optimismo, que no de ingenuidad, que es distinto, es fundamental para el mundo actual a nivel laboral, el optimismo. Y también la motivación de logro. La motivación de logro sería aquella motivación que nos permite activar nuestra energía y de conseguir resultados por el placer de conseguir resultados. Por ejemplo, si hacemos deporte un domingo por la tarde, un sábado por la mañana, se nos pasan las horas y nuestro objetivo, ¿cuál es? Es disfrutar, pasarlo bien. Esto es motivación de logro. Esto lo podemos aplicar también al trabajo. A veces estamos haciendo un informe que pasamos tiempo y no nos damos cuenta y bueno, intentamos ser también un poco perfeccionistas. ¿Y por qué lo hacemos? Si vamos a contar, la hora nos sale a 5 euros. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Pues porque tenemos motivación de logro. Y queremos hacerlo bien. Tanto esto es también una competencia muy importante a nivel profesional. ¿Alguna más? Bueno, dos más que quiero comentar. La diversidad. En un mundo tan transcultural, en un mundo, yo diría ya tan global, ¿somos capaces de trabajar, por ejemplo, con alemanes? No sé si hay aquí algún alemán, o con algún brasileño, y que nosotros, que somos latinos, estamos entre alemanes y brasileños. Esto es también gestión del conflicto, porque como trabaja un brasileño o como trabaja un latinoamericano, a como trabajamos nosotros hay diferencia. Y como trabaja un nórdico o un centroeuropeo también hay diferencia. Yo recuerdo una entrevista que tuve con una persona que trabajaba conmigo, trabajábamos conjuntamente, que era alemán, y yo, evidentemente, pues, como soy latino, a veces pues, grito más de lo que debería, ¿no? Y también soy un poco, pues, ahora estoy un poco contenido, pero soy bastante vehemente. Entonces, claro, Martín, que se llama Martín, me dijo, Joan, es que siempre estás enfadado. Claro, estamos pensando en un alemán de rural, con un empaque, digamos, perfecto, casi sin gesticulación y hablando casi plano, ¿no? Bueno, esto hubiese podido ser un motivo de conflicto si no hubiésemos reaccionado y pues, hubiésemos arreglado la situación rápidamente. Por tanto, cada vez más tendremos que aprovechar la diversidad. Ya no entro en el tema, que eso también os vais a encontrar vosotros, que es la aparición en el mercado laboral de la generación millennial. Nosotros no somos millennials, nosotros somos XY o también baby boom.
y los millennials ya tienen otra visión del trabajo. Por tanto, tendremos que gestionar la diversidad generacional dentro de las empresas. Y esto va a ser un reto para todos, para el Departamento de Recursos Humanos, para el Departamento de Marketing, de Producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente la conciencia política. Es decir, somos capaces de, cuando entramos en un grupo humano, en un departamento nuevo, tener la intuición, tener el olfato de saber cómo están allí las cosas de forma rápida. Es decir, quién manda, quién no manda, quién es segundón, quién es tercero, quién es cuarto, quién es un gran experto en algo. Eso sería conciencia política, es decir, la capacidad de entender las relaciones interpersonales de forma rápida, para situarnos. Bien, habría algunas más que las paso porque son, digamos, bueno, habría otra sí que sería la catalización de cambios. Somos capaces de activar cambios, somos capaces de asumir cambios, somos resistentes al cambio. Aquí también hay un factor importante en el mercado actual de trabajo. Tanto aquí tendríamos las competencias como, digamos, como elementos que nos permiten, digamos, sobrevivir, triunfar o no triunfar tanto en el mercado laboral. Algunas de ellas más apreciadas por las organizaciones, otras menos apreciadas por las organizaciones. Evidentemente que las competencias nos van a permitir tener un grado más o menos desarrollado de empleabilidad. Y aquí fijaros que pongo intraempleabilidad o interempleabilidad. Habitualmente entendemos que el concepto interempleabilidad como aquella persona que es capaz, que es atractiva para las empresas y puede saltar de una empresa a otra. Esto, por ejemplo, en el mercado actual, pues personas que están en esta posición es, diríamos, toda aquella familia de puestos de trabajo que son más tecnólogos, ingenieros, informáticos, etcétera. Estos, de alguna forma, tienen ratios de estar en una empresa de 2 años como mucho. A los 2 años ya habitualmente cambian pues, por ofertas distintas o por otros aspectos. Evidentemente, otras profesiones son más estables. Por tanto, estaríamos hablando de interempleabilidad. Pero después también hay la intraempleabilidad. La intraempleabilidad haría referencia a cuál es mi capacidad para poder desarrollar diferentes tareas dentro de una organización. Y eso también afecta a la administración pública. No solo afecta a la empresa privada, sino también a la administración pública. Yo, por ejemplo, tenemos un caso, estamos haciendo, mi grupo de investigación y de transferencia, estamos haciendo una valoración de puestos en un ayuntamiento de la zona donde estoy yo, de Tarragona, y tenemos un jefe de servicio que ha estado en varias áreas, desde servicios sociales hasta servicios internos, hasta servicios más de atención a las personas, el OAC, etc. Bueno, este es un ejemplo de empleabilidad. No demasiado extenso en la administración pública, eso también es verdad, pero cada vez más la administración pública tendrá que hacer un salto en este sentido y tendrá que tener, digamos, gerentes gestores de áreas que sean capaces de irse de un lugar a otro. Esto en la empresa privada es mucho más común, pero esto demuestra que hay un grado importante de intraempleabilidad. Por tanto, digamos, si tenemos coraje, como dice Walt Disney, pues podemos lograr esta intraempleabilidad. ¿Qué sería la empleabilidad? Bueno, sería la capacidad de atracción. Es decir, yo diría, de hecho, aquí hay una doble atracción. ¿Cuál es la atracción que tienen las empresas para ir a trabajar? Y por aquí hay todos los rankings también que nos hablan en Internet sobre la capacidad, el grado de atracción que tiene una empresa para nosotros. Y estamos pensando a veces en empresas. Yo trabajaría en la empresa, en Google, por ejemplo, para no decir ninguna española. Trabajaría en Telefónica, esta ya es española. Trabajaría en Almirall, también española. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, pues por Internet corren, digamos, informes sobre cuál es el grado de atractividad de estas empresas. Pero evidentemente nosotros también tenemos que ser atractivos. Nosotros y nosotras tenemos que ser atractivos. Y esto sería la empleabilidad. ¿Atractivos en cuanto a qué? Bueno, pues atractivos en cuanto a las competencias y en cuanto a una serie de cuestiones que voy a comentar. ¿Cuáles son las competencias o los aspectos que nos favorecen la empleabilidad? Aparte de las competencias,
que ya están de alguna forma contempladas. Por ejemplo, conocimientos técnicos propios. ¿Qué sé yo hacer que no sabe hacer el compañero de al lado? Y esto es lo que técnicamente se llama valor añadido. Es decir, ¿cuál es mi valor añadido en una organización? ¿Cuáles son los aspectos, digamos, esenciales? ¿Cuáles son los aspectos core que yo tengo y no tienen los otros? Esto es importantísimo, para poder, digamos, evolucionar, desarrollarnos en el mercado laboral. Otro aspecto son conocimientos técnicos que yo llamo complementarios. Por ejemplo, si sabes chino, pues lo tienes mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que sí que los chinos empiezan a hablar inglés, esto es evidente, pero si sabes chino tienes unas buenas posibilidades, ¿no? Si, por ejemplo, sabes utilizar, el programa SAP y tienes una cierta dominancia del programa SAP, pues también tienes posibilidades. Por tanto, todo esto nos afectaría a la empleabilidad. Los conocimientos propios, los conocimientos complementarios. ¿Qué más? Las competencias profesionales, que antes ya lo hemos comentado, con todo el vademecum que os he dado o listado de competencias. Otro aspecto importante, el marketing personal. El marketing personal, es decir, y aquí el tema del marketing es muy curioso, ¿no? Porque a veces en las organizaciones encontramos personas que se saben vender mucho, pues hacen poco. Y todos se piensan que hacen mucho. Claro, esto sería una perversión. Pero evidentemente yo creo que tenemos que ser humildes, pero hasta cierto punto. Es decir, si nosotros somos currantes, esto hay que decirlo, y hay que demostrarlo, y hay que objetivarlo. Evidentemente que aquí hay factores de políticas de recursos humanos, de evaluación, de rendimiento, etc. Pero a veces nos puede pasar esto, ¿no? Que por demasiada humildad hay otros que saben venderse más. Y también otro aspecto importante es la conexión política, el networking. A ver, cuando hablo de política no quiero decir de políticos, sino la conexión, la agenda. Es decir, yo a quién puedo llamar ahora por teléfono para que me resuelva un problema. Esto es el networking. Por tanto, en la medida que yo tenga más networking, soy más capaz de ser empleable tanto dentro de la empresa, por tanto, intraempleabilidad, como fuera interempleabilidad. Algunas preguntas de coaching. ¿Cómo estoy yo a nivel personal de todo ello? Como eso será publicado, ya lo podéis consultar. Evidentemente no vamos a crear aquí un debate individual de cómo estamos. ¿Cuál es mi valor añadido? Si tienes valor añadido, yo diría sobrevivirás en el mercado actual. Si no tienes valor añadido, no sobrevivirás, ni en el mercado actual ni en ninguno. ¿Y qué cosas aporto yo que no aportan los demás? Evidentemente, esto plantea un mercado laboral competitivo, yo diría sanamente competitivo, no perniciosamente competitivo, y estamos todos metidos en este ámbito, en esta filosofía, que no nos engañemos, es más anglosajona que no europea, pero parece que lo anglosajón en estos momentos triunfe más que no lo latino en este sentido. Bien, a partir de las competencias, de todas las competencias que he ido desarrollando, y a partir del término empleabilidad, mi atractividad en el mercado laboral, tenemos tres formas de adaptarnos al mercado laboral, básicamente. Hay algunas más, pero básicamente. La primera que yo llamo como univalencia. La univalencia es la flexibilidad personal nula. Y aquí sí que no podemos decir que hay muchas empresas donde alguien está allí hace no sé cuánto tiempo o hace poco tiempo, tampoco no es un tema de edad, digamos, física, que o hace aquello o no hace nada más. O hace aquello o no hace nada más. Evidentemente, si esta persona que está allí, pues hace 30 años que está allí, pues evidentemente los costes son complicados, ¿no? Esto ya lo sabemos todos. Pero el concepto es univalencia. Por tanto, las turbulencias del mercado nos afectan a todos. Y evidentemente estas personas que son univalentes, por tanto tienen pocas competencias o poco desarrolladas, son personas que las turbulencias es muy posible que
las hagan fuera del mercado laboral o estén en un rincón del mercado laboral. Y os voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, dos ejemplos reales. Evidentemente, una trabajadora del textil que, bueno, pues que estuvo trabajando 40 años en el sector textil. Sabemos que hacía un tiempo el sector textil pues, tuvo problemas y, por tanto, el sector textil fue casi expulsada a ella del sector textil. La ventaja que tuvo es que pudo coger una prejubilación y, por tanto, salvó, digamos, los muebles al final de su etapa laboral, ¿no? Y otro, ingeniero de obra pública. Este es un cliente mío, ingeniero de obra pública, estamos hablando del año 2009-2010, época de crisis, el sector público y la inversión pública, pues todos sabemos qué pasó. Una persona con un alto nivel retributivo, estamos pensando en 120.000 euros al año, ¿de acuerdo? Que solo sabía hacer obra pública. Y su gran reto fue cómo me reconvierto en otros sectores que no sea la obra pública. Este fue su gran reto, ¿de acuerdo? A ver, he puesto estos dos un poco para que veamos que esto sucede tanto en personas altamente especializadas y altamente formadas como en personas que tienen poca formación. Tanto aquí sí que en este sentido es una situación, digamos, que nos puede afectar a todos. Segundo caso, polivalencia. Aquí sí que hay una alta flexibilidad personal, hay una promoción laboral, hay unas ganas de desarrollarnos o de desarrollarse. Y hablamos de polivalencia cuando una persona es capaz de pasar de un ámbito laboral a otro con una cierta transición fácil que más o menos son del mismo sector. Y pondré dos ejemplos para que se entienda mejor. Por ejemplo, un agricultor del Priorato. Ya sé que podía ser también de las Terres de Lleida, pero mi origen es del Priorat y por tanto quise poner este, ¿no? ¿Qué pasó en el Priorat hace ya 20 o 25 años? Si lo sabéis, como en Lleida también puede pasar, el precio de la avellana y el precio de la uva, digamos, quebró prácticamente. No estoy hablando del Priorato actual, sino de hace 25 o 30 años, que es distinto. Entonces, claro, un agricultor es capaz de cuidar sus plantas, pero también es capaz de cuidar plantas de chalets, de empresas, ¿no? y de parques de ayuntamientos. Por tanto, lo que hizo esta persona fue que, como vio que evidentemente su profesión como agricultor pues, iba en debacle, pues se fue a vivir en la zona de Salou y automáticamente pues, pudo montar una empresa, pequeña empresa, hasta unos 15 trabajadores. Tanto esto, quiero decir que hay aquí un círculo, hay una línea conductora, que esta línea conductora es el ámbito de la agricultura o de la horticultura, etc. U otra persona, por ejemplo, un traumatólogo que estudió un MBA y se especializó en consultoría sanitaria. Por tanto, es otro caso real. Uno más, digamos, más con formación, otro más con pasión de poder, digamos, montar su empresa. Otro aspecto importante, la multivalencia. Tercer aspecto, la multivalencia como ruptura, como cambio radical de nuestra capacidad profesional, bastante habitual en el mundo anglosajón más que europeo. Y aquí tenemos algún ejemplo. Este es verdad, Administrativo Industrial Textil Lleida, taxi en Barcelona. Yo hace ya algunos años, cogí un taxi en Barcelona, no cojo demasiados, y entonces cuando hablé con aquella persona, claro, era de Lleida, está claro, yo soy más central, era de Lleida puro y duro, magnífico. Estuvimos hablando, ¿qué hace usted de Lleida aquí? Yo, como os he dicho antes, soy un poco vehemente, soy un poco preguntón también. Y entonces, como vi que se iba, animando, me dijo, mira, mi empresa de cerca de Lleida pues, ha cerrado, estoy hace tiempo, hace 10 años o 8 años, y me he capitalizado el desempleo y me he comprado una licencia de taxi en Barcelona. Esto es un cambio radical. Una persona que vivía en un pueblo cerca de Lleida, pero tampoco no era la capital,
vete a Barcelona y empieza a hacer de taxista. Bueno, es una ruptura muy anglosajona. Otro más, tenor de Barcelona. Tenor de Barcelona, es cierto, era un tenor que tenía una carrera brillante, había incluso participado en el liceo y bueno, había hecho una tournée por Europa, pero le detectaron un problema de diafragma y por tanto no podía continuar con su actividad profesional. ¿Qué hizo? Bueno, mantenerlo de tenor para sus ratos de ocio y de participación en festivales benéficos y montó una empresa familiar de prótesis con su hermano, por tanto fue desarrollando esta actividad. ¿Algún ejemplo más? Por ejemplo, lo que yo digo doble alma, por ejemplo, una persona que en estos momentos es directora de compras de una multinacional del sector químico y, como ella es psicóloga, pues por las tardes hace coaching, porque tiene aquello allí que no le impide, no quiere desarrollarlo y, por tanto, está haciendo una doble carrera. Y, finalmente, por ejemplo, un campesino de Canet de Mar, también ejemplo cierto, que cuando empezaron a fabricarse todos los electrodomésticos, en aquellos momentos los electrodomésticos se arreglaban, no se tiraban y se compraban otros, ¿no? Y ese señor era muy manitas en reparar electrodomésticos. Y era el centro del pueblo, era Canet de Mar. Entonces esta persona empezó a tener electrodomésticos de reparación y a partir de aquí fundó un taller y después fundó incluso una cadena de electrodomésticos de la zona del Maresme. Tanto estos son elementos de ruptura de multivalencia. Bueno, aquí tenemos una serie de preguntas. ¿A cuántas empresas han trabajado vuestros abuelos? Pues probablemente a una o dos. ¿A cuántas habéis trabajado vosotros? Pues seguramente 4 o 5. Y vuestros hijos a 10,5 según el informe de AECO que recientemente ha sido publicado. Finalmente, ¿cómo crecemos? ¿Cómo podemos desarrollar la empleabilidad y cómo podemos desarrollar nuestras competencias profesionales? Y cómo podemos desarrollarnos nosotros de forma más integral, evidentemente. La primera sería a través del coaching, obviamente. Coaching nos permite un desarrollo, yo diría, socrático, en base a la reflexión, en base a la mayéutica y en base a, digamos, plantear unos objetivos profesionales y personales y una visión de futuro más o menos, yo diría, a 3 años. Por ejemplo, un ejemplo real, la empleada de banca. Esta persona es una persona que tiene 35 años. Yo le digo a ella que es una numeritos, es una persona financiera con una alta capacidad de saber controlar o tener, digamos, cálculos sobre riesgos financieros, etc. Empezó de becaria en una entidad bancaria, pero la entidad bancaria le dijo que tenía que empezar a trabajar en oficinas. ¿Qué ha pasado en oficinas? ¿Qué le pasa a una numeritos que está en oficinas donde la oficina básicamente tiene un entorno muy comercial y de mucha presión por objetivos? Pues que desgraciadamente no se ha adaptado. No se ha adaptado. También hay que incluir en este tema que estoy comentando yo, de presión por parte de la entidad financiera, de presión por parte de los clientes, hay también un factor ético por su parte. Es decir, no ve claro cuál es el negocio de la banca actual. Y eso lo que hace es, bueno, pues se ha desvinculado de la entidad bancaria y en estos momentos pues está, digamos, reelaborando su carrera profesional en diferentes sentidos. Esto es lo que permite un proceso de coaching. Otros aspectos importantes de crecimiento, el feedback, es decir, feedback 360. Evaluamos a nuestros directivos, somos nosotros evaluados, ya sea de forma horizontal, de forma vertical, etc. Esto es una forma importante de evaluación. Por tanto, no tenemos que estar, digamos, preocupados por la evaluación. La evaluación es fundamental en cualquier tipo de organización, porque entonces lo que nos permite es descubrir aquellos que con una gran acción de venta y de marketing los podemos dejar en fuera de juego. Es decir, una cosa es decir y la otra es hacer. Y una evaluación de rendimiento, evidentemente, lo que podemos hacer es justificar que las personas hacen, no solo dicen, que esto es muy importante. Otro elemento importante de evaluación es la ventana de Johari.
La explico brevemente. ¿Qué sería la ventana de Johari? La ventana de Johari es un planteamiento, también metodológico, que consiste en que todos nosotros no somos conscientes de cosas, conductas, creencias, pensamientos, pero en cambio los demás sí que son conscientes. Por tanto, a través de esta metodología, lo que permite es que un equipo, un grupo humano, haga crecer a la persona. Si vosotros me decís a mí lo que yo puedo mejorar, automáticamente yo lo intento mejorar, si tengo una actitud de mejora, obviamente. Por esto lo llamamos el área ciega, es decir, ciega para mí. Por tanto, un directivo que tenga área ciega, si es capaz de recibir inputs de las personas que lo rodean, esto le permitirá crecer y, por ejemplo, no caer en el principio de Peter. El principio de Peter es la capacidad que tienen algunos directivos y también algunos políticos de llegar a un punto de incompetencia. ¿Por qué? Porque nadie les ha descrito qué pueden mejorar y qué tienen que mejorar. Y finalmente, la metodología GROW. Es una metodología más específica de crecimiento personal, donde, digamos, muy anglosajona, donde lo que se implementa en las sesiones de coaching o en un proceso determinado es cuáles son las metas, cuál es la realidad que tienes, cuál es tu entorno profesional, cuáles son los obstáculos y opciones que puedes generar y finalmente cuál es la voluntad de cambio que tienes. Tanto en estas 4 herramientas os he dado a un paso, ya sé muy breve, de cómo podemos crecer a nivel personal. Y finalizo con 2 frases, que soy coleccionista de frases y me gustan las frases, al menos por su concreción. La vida no consiste en tener un buen juego, sino jugar bien con un mal juego. Por tanto, sabemos que siempre tendremos un mal juego. No hay, en lo que hagas en tu vida, cuando tú haces un viaje, sabes que algo va a pasar, que algo te va a suceder, que un hotel pues, no te van a esperar, que alguien va a adelantar por la izquierda o por la derecha y tú tendrás que estar, digamos, atento. Por tanto, tenemos que partir del principio de que tenemos siempre un mal juego. Lo que pasa es que hay que intentar jugar bien. Y finalmente, no puedes guiar el viento, no puedes guiar las olas de una tempestad, pero sí puedes cambiar la dirección de tus velas. Por tanto, intenta ponerte en la dirección de tus velas y, por tanto, seguir tu camino profesional y seguir tu trayecto profesional. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y quedo a la disposición de cualquier pregunta que quieran hacer el auditorio. Gracias.